Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlos a todos ustedes, cristonautas, los que navegamos en Cristo, en esta sexta temporada del programa Cristonautas aquí en EWTN. Como todos estos días nos está acompañando nuestro queridísimo amigo, el padre Dempsey Rosales Acosta. Padre Dempsey, muchas gracias por estar con nosotros. No, el que está contento soy yo de estar aquí compartiendo con vos y con nuestros amigos de todas partes del mundo. Así es, de todas partes del mundo nos escriben, inclusive haciendo preguntas que podrá dar lugar a próximos programas de acuerdo a las preguntas que ustedes nos hagan. Bienvenidas sean las preguntas. Sí, y gracias a la Universidad de San Tomás que te ha permitido estar aquí acompañándonos, porque te hemos robado de tu tiempo completo en la universidad para poder estar haciendo esta serie Cristonautas. Muchas gracias y por favor transmite de parte nuestra el agradecimiento a todos los miembros de la directiva de la universidad. Claro que sí, con mucho gusto. Padre Dempsey, hay una pregunta que me la hacen muchísimo los jóvenes cristonautas, cuando voy a hablar con la familia, cuando voy a hablar a catequistas. ¿Por qué hay tantos números en la Biblia? No hablemos de los capítulos y versículos, que eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa, ¿no? En la Biblia hay muchos números, sí, y nosotros occidentales del siglo XXI, para nosotros un número es una cantidad y se acabó. 3 son 3, 3 panes, 3 rosas, 3 coches, son 3, ¿no? No hay un gran qué, ¿no? 2 es 2, son un número, es una cantidad. Es más matemático lo nuestro. Sí, exacto. Aunque si la matemática estaba muy desarrollada, o al menos tenía una función muy especial en la antigüedad, cuando digo la antigüedad me estoy refiriendo en el primer milenio, segundo milenio, antes de Cristo. Muy importante ese detalle. Antes de Cristo, los números, aparte de ser indicativos de cantidad, de medidas, los números tienen función religiosa, tienen simbología espiritual, tienen simbología, podríamos decir, teológica. Es decir, al mismo tiempo el número significa también un mensaje. Y eso es muy extraño para nosotros, muy extraño porque somos occidentales del siglo XXI, pero en la antigüedad se utilizaban mucho los números para transmitir un mensaje de Dios, el número de Dios. Y esto no es solamente en la tradición hebraica antigua, también en las religiones babilónicas, como digo, del segundo, incluso tercer milenio, se utilizan estos sistemas matemáticos, numéricos, que están conectados con la divinidad, con la dimensión teológica misteriosa del más allá. Y es muy importante esto. Entonces, en la Sagrada Escritura tenemos que meternos un poco dentro de los escritores sagrados, que ellos también reciben esta herencia en el Medio Oriente antiguo y comienzan entonces también a utilizar los números de manera teológica, de manera religiosa, como un símbolo divino, para entonces poder dar mensajes de lo que es el mensaje de Dios, ¿no? O la simbología religiosa. Entonces los números, aparte de cantidad, tienen mensaje simbólico religioso. Muy importante este detalle. A mí se me está ocurriendo algo, no lo hemos hablado y disculpe, pero cuando Jesús resucitado se le aparece en el lago a Pedro, le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y decía, apacienta mis ovejas, ¿no? Sí. ¿Pero por qué 3 veces? Sí, el número 3 es muy, muy especial, sobre todo en todo lo que es la literatura juánica. Cuando digo literatura juánica, quiero decir el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el libro del Apocalipsis. Muy importante, es lo que llamamos en Sagrada Escritura el cuerpo juánico. Y Juan le gustan muchísimo los números. Juan es un maestro en los números. Pero, por favor, si ustedes agarran a Juan y lo ponen como el accountant, el contabilista, no, porque Juan le gusta utilizar los números en sentido religioso, teológico. Entonces, el número 3 es siempre el número de la plenitud, el número de la Trinidad, el número divino, el número de Dios, que implica la totalidad. Y por ejemplo, también el número 12, como está en el Evangelio de Juan, pero también en los evangelistas, los 12 apóstoles.
Se menciona muchísimo el número 12 en el libro del Apocalipsis. Y en el Antiguo o Primer Testamento, También, las 12 tribus tribus. de Israel, evidente. Este número 12 es el número del gobierno, el número de la totalidad del pueblo, de la comunidad ideal, de ese número en que se puede organizar el pueblo ideal de Dios. De hecho, en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, está la famosa multitud de los 144,000, ¿no? Mire, a mi casa llegan muchos de algún grupo pseudo religioso y vienen con ese texto en la mano y te lo señalan y dicen, mire, solo se van a salvar 144,000 y nosotros tenemos como que los últimos boletos de entrada para ir. Sí. ¿Es cierto que solo se van a salvar 144,000 personas? Ese es el problema, que nosotros con nuestra mentalidad moderna pensamos siempre en cantidades, no pensamos en simbología, en mensajes religiosos. Tenemos que acordarnos, ¿no?, que el mismo autor del libro de Revelaciones, cuando da el número de la bestia, dice, el que tenga inteligencia, que haga su cálculo, que entienda, que haga la interpretación. De hecho, 144,000 es literalmente una multiplicación de 12. Sí, es una multiplicación de 12. 12 tribus de Israel. 1000 veces. 12 apóstoles. 12 por 12, 144. Multiplicado 1000 veces, es decir, una innumerable multitud a través de toda la historia de la humanidad que se ha mantenido fiel. Es el pueblo ideal fiel de Dios, que se ha mantenido y que ha resistido la persecución y ha perseverado en la fe. Es muy importante este detalle. No, por eso cuando los 12 discípulos, el famoso Judas, desaparece, quedan 11, uno podría decir, bueno, ¿por qué no continuaron con 11? No, tenían que ser 12. Que el 12 significa precisamente esta estructura que Dios quiere de un pueblo organizado de esa manera, ¿no? Y entonces es muy extraño para nosotros poder digerir entonces los números con sentido teológico, con sentido interpretativo, en ese sentido, pero es muy común en la Escritura. Y es una técnica antigua, muy antigua, que va incluso antes de Cristo. Y antes de Cristo, las letras del alfabeto hebreo, que entiendo que son solamente consonantes, solo consonantes, no hay vocales. No. Las vocales se agregan en el texto masorético, que es el texto sagrado en la Edad Media, y se les llama nekudot. Son pequeños puntillos, ¿no? El patá, el kametz, el segol, el tser, el jiret, el holem, son las vocales, ¿no? Pero son puntillos pero lo importante es las consonantes, y es cada consonante. Por ejemplo, antes de llegar a ese punto, por ejemplo, nosotros en castellano, así se entiende mejor, ¿no? Tenemos el abecedario, A, B, C, D, E. Son letras, ¿no? Letras no tienen valor numérico para nosotros. Nosotros tenemos números, 1, 2, 3. Entonces, cuando escribimos, sabemos un número que es distinguido de una letra. Así es. Pero en la antigüedad, vamos a utilizar el caso del hebreo antiguo, está el alefato, que es el equivalente a nuestro abecedario, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Son consonantes, letras, consonantes, no son vocales. Pero al mismo tiempo, esas consonantes sirven de número, tienen un valor numérico. Entonces, por ejemplo, la primera letra del alefato hebreo es Aleph, tiene el valor de 1. Bet es la que sigue, tiene el valor de 2. Bet, Dalet tiene el valor de 3. Bet, Dalet, y así va sucesivamente. La última, Taf, tiene el valor de 400, por ejemplo. Y después comienzan a hacer los números combinando estas letras. Es interesante. ¿Y al combinar las letras puede salir otra palabra? Sí, puede salir incluso un número que puede significar un nombre, o un número que puede significar una cantidad, o un número que puede dar un mensaje. Entonces, por ejemplo, se puede hacer la combinación numérica de nombres, ¿no? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dalet es el número 4. So, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dalet es el número 4. Aleph número 1, Bet 2, Gimel 3. Perdón, porque me confundí un poquillo antes, entonces mi mente va hacia atrás un poquillo. Pero entonces yo puedo hacer una combinación. Por ejemplo, vamos a hacer, y esto es una técnica antigua que se llama gematría.
Gematría es dar un mensaje a través de números. Y esto No geometría. no. Gematría. 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 Gematros, gematría, es el valor numérico de las palabras, de frases, incluso frases, no solo una palabra, frases enteras, que tienen un valor numérico. Ese valor numérico se hace agregando o sumando el valor numérico de cada consonante, sea en hebreo. Por ejemplo, una que es muy importante y muy interesante y se ha usado mucho en la escritura, especialmente en un libro que luego les voy a decir. Pero vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿ok? David, el rey David, ¿ok? Sí. La palabra David en hebreo tiene 3 consonantes. Dalet, Vav, Dalet. 3 consonantes, ¿no? Dalet tiene un valor numérico de 4. Vav, valor numérico de 6. Dalet, 4. Muy bien, entonces vamos a hacer la gematría de David. 4 más 6 más 4 son 14. Exacto. Entonces 14 es el valor numérico de David. Importantísimo. Muy bien. Y ustedes me dirán, padre, ¿y ahora qué hacemos con eso? Con Vamos, los 14. vamos a jugar la lotería. No. No, Pero es interesante ver cómo este valor numérico, gematría, es usado por el evangelista Mateo. ¿Cómo Mateo usa? A ver, Sí, explíqueme. vamos a Mateo y les recomiendo en sus casas, cuando tengan tiempo, leer Mateo capítulo 1. De hecho, esa la leemos en Navidad. El famoso Sí, Mateo, que es la genealogía de Jesús. que para todos, seamos honestos, cuando se lee de corrido resulta un poco aburrida. Y tengo que ser Una honesto. lista de nombres, sí. Son nombres y este es hijo de fulano y Sí. este es hijo de sultano y su padre era mengano y Exacto. así. Y Dios mío, como para aprenderse eso. Pero van Sí. de 14 en 14. Exacto. De hecho, el punto clave es que Mateo comienza la genealogía, comienza desde Abraham hasta la deportación de Babilonia. Dice, hay 14 generaciones. Luego, desde la deportación de Babilonia hasta prácticamente David, discúlpeme que estoy por memoria, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Luego, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y luego, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 de generaciones. Pero fíjense que la divide en 3 grupos. 3 grupos de 14, Y el nombre de David es 3 consonantes, que son 14 números. que da el total de 14. Y todo está organizado en función de el nombre de David para demostrar, otra manera para demostrar en la línea genealógica que Jesús es el Mesías de la línea de David. Importantísimo este detalle. Y como les digo, ya estas son técnicas antiguas que se utilizan, sobre todo no solamente en el mundo hebraico, pero también en el mundo helénico, pero sobre todo dentro del misticismo hebraico antiguo. Y se usa. Y Mateo no es el primero en usarla, ya se usa desde antes. Entonces es muy interesante comenzar a ver este juego de los números que dan significado y cómo los puede utilizar un autor para enfatizar un mensaje bíblico. Perdón, yo como catequista quisiera preguntar si nosotros como catequistas pudiéramos decir, bueno, vamos a enseñar esto que va de 14 en 14, a veces es difícil aprenderse los nombres porque primero que no son nombres comunes, son nombres Sí. del hebreo antiguo, Sí. pero esos 14, 14, 14 van a significar que Jesús tiene que ver en la línea de David porque a David se le prometió la casa. Exacto. La promesa del Mesías se le da directamente a David y es Yahvé que le da esa promesa a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Qué le dice? Es cuando David ya es rey, está establecido, vive en su palacio, está en Jerusalén, y dice, yo aquí que vivo en este palacio, en este jejal, en esta casa, y hay allí la arca del Señor que está en una tienda. Yo le voy a construir una casa, un templo, al arca del Señor, al Señor, para que habite aquí. Luego al día siguiente se le aparece Natán y le dice, te tengo un mensaje de Adonai, del Señor,
Dice, yo, dice el Señor, yo que saqué a Israel, y hace un resumen de la historia de la salvación. Y dice después de Israel, y luego dice Yahvé, yo soy quien te va a construir a ti una casa. Yo soy quien te va a hacer un reino. Y sobre ese reino siempre se va a sentar uno de tu descendencia, de tu linaje. Ahí es cuando comienza la famosa promesa de Yahvé del Mesías de la línea davídica, que siempre estará sobre el trono de Judá. Pero es Yahvé quien va a construir ese linaje. Interesante. Pero la palabra casa, en este caso, se puede utilizar no solamente como las cuatro paredes de una casa, sí, sino la descendencia. También. La casa es la descendencia. Sí, esa es la belleza del hebreo en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Es que la palabra bayet o bet, en hebreo significa casa, pero también significa linaje, descendencia, familia. Puede tener muchos sentidos figurativos, ¿no? Pero es muy interesante. Y el Señor o el autor bíblico juega mucho con esa palabra, porque es interesante. Y por favor, discúlpame si me desvío un poquillo, pero por ejemplo, si vamos al segundo libro de Reyes, ¿no? A partir del capítulo 8, cuando se comienza a describir la construcción del templo de Jerusalén, Sí. la palabra, nosotros decimos en castellano el templo de Jerusalén o el templo de Yahvé, pero en el texto bíblico de Segunda de Reyes, ya del capítulo 8 hasta el 12, prácticamente es Bet Adonai, es decir, la casa del Señor, pero nosotros traducimos como el templo. Es interesante ver entonces cómo continúa allí ese juego. La casa del Señor es el templo. El templo del Señor. Sí, exacto, pero se usa la palabra Bet, que literalmente significa casa. Si yo quiero utilizar la palabra templo, en hebreo antiguo está la otra palabra que es Jejal. Jejal es templo, palacio. Pero para cada vez que se habla del templo de Jerusalén es Bet Adonai, Bet Jerusalem, ¿no? La casa. La casa de Yahvé o la que Entonces, creo que esto nos ayuda un poco, y yo diría a mis amigos catequistas que no lo tomemos tan a la ligera esto, porque a veces esto se toma tan a la ligera, pero primero nos recuerda que en Jesús se cumplen las profecías antiguas. Sí. Y lo que Mateo quiere poner en este caso es que en Jesús se ha cumplido que el hijo de David, o sea, vendría a ser no sé qué descendencia de David, va a ser el que reinará por siempre. Exacto, es la técnica que usa Mateo. Pero, por ejemplo, si vamos a Lucas, en Lucas está otra genealogía de Jesús. Sí. Que no está estructurada de la misma manera. Eso para que nos demos cuenta que cada autor bíblico tiene una sensibilidad teológica, una sensibilidad espiritual única. Cada uno busca la manera mejor de expresar el misterio. En el caso de Mateo, usa la gematría. Lucas no la usa. Lucas usa otro sistema. Para Lucas es más importante indicar que Jesús está conectado directamente con Dios, y por eso termina la genealogía en Lucas con Adán, y ahí se incluye todo el género humano, y luego con Adán, Dios, porque después de Adán es solo Dios. Es decir, Lucas tiene otra sensibilidad, pero ahí es otra tela que cortar. Claro, porque, bueno, Lucas lo que querrá demostrar entonces es que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Exacto. Que Mateo no lo niega, solo que Mateo tiene otra forma de expresar ese misterio, y Mateo quiere enfatizar el cumplimiento de la promesa. Ahora, la promesa dada al linaje davídico ahora se cumple en Jesús, ¿no? Y utiliza la gematría como un instrumento sutil para estructurar su genealogía. Mucha gente dice que en la Biblia hay muchos errores. Eso, como que, por ejemplo, esto que usted nombra de la genealogía de Jesús en Mateo y en Lucas. Sí. ¿Es un error o es un género literario diferente? Sí, por ejemplo, está el género o el subgénero literario de genealogía. Mateo lo estructura de la manera, usando la gematría, pero muy al estilo antiguo del Génesis, ¿no? Utiliza mucho que en Génesis se les llama Toledot, ese subgénero literario. Pero, por ejemplo, Lucas lo utiliza, pero Lucas es más abierto.
Y uno no puede decir, porque esta es relativamente, llega hasta este punto y la otra llega hasta este otro punto, están en contradicción. No, porque son dos autores distintos que tratan de expresar el mismo misterio de la fe, cada uno según su tradición, cada uno según la perspectiva que tenía, la sensibilidad que tenía. Eso no significa que es contradictorio. Por ejemplo, un caso típico que se usa mucho en la carta de Santiago, ¿no? La fe sin obras no tiene valor. Las obras me dan testimonio de la fe. Pero Pablo entonces dice en los Romanos, no, la fe, solo basta la fe para salvarse. No, por la Sí. fe seremos salvados. Pero cuando uno lee las cartas de Pablo, Pablo nunca niega las obras. Dice que las obras de la ley, de la Torá, de la ley, no es las obras cristianas, las obras de la ley son aquellas que no me pueden dar la salvación por sí misma, necesito la fe. Pero ¿la fe en quién? En Jesús. Y la fe en Jesús me obliga a actuar según esa fe. Pablo nunca niega las obras basadas en la fe cristiana. Por eso una de las listas más grandes que tenemos de valores y de reglas morales, de cómo vivir, cómo actuar cristianamente, están en las cartas paulinas. Qué irónico, ¿no? Las famosas Haustaffen, que se llaman en alemán de Pablo. Son fantásticas, fantásticas. Podríamos hacer alguna vez una serie dedicada a las cartas paulinas. Oh, Sí. fantástico. No acabaría el mundo para terminar de... Padre, tengo algunas preguntas Sí. sobre números. Sí, claro. Aparece muchas veces el número 1 en la Biblia. Sí, uno es el número de Dios. De hecho, el Shema, la oración esencial de los judíos, dice Shema Israel. Escucha Israel, Adonai Eloheinu, el Señor es nuestro Dios. Adonai Echad, el Señor es uno. Echad, uno. Uno es el número de Dios. Solo uno, y fuera de él no hay más nada. No hay otro Dios fuera de Dios. Exacto, uno. La cosa extraña es, podemos decir el misterio trinitario, es cuando aparece Jesús. Porque para un hebreo, ¿no? y esto lo digo con un gran respeto y gran veneración, ¿no? A nuestros hermanos hebreos, ellos creen en el monoteísmo porque así está en el primer testamento, así está en la primera alianza. Un solo Dios. Dentro de un solo Dios no cabe otro Dios, es solo uno, solo uno. Pero luego viene la nueva alianza, el evento de Jesús. Y entonces con el evento de Jesús comienza a darse otro paso en la revelación del Dios único, en donde ahora es un solo Dios, pero son tres personas. ¿Cómo asimilamos eso? Nosotros hoy, un occidental, siglo XXI, ¿ok? Uno es igual a uno, porque pensamos en cantidades, ¿verdad? Sí. 3 es igual a 3, pero 1 no es igual a 3. Nuestra lógica no funciona de esa manera. Pero en el misterio trinitario, la lógica humana se ve forzada a romperse, a entrar en el misterio de Dios. Y por eso tenemos todos estos siglos de evolución, de comprensión del dogma trinitario. Porque con Jesús es cuando comenzamos a entender que es un solo Dios, pero son tres personas. Exacto, pero es un solo Dios, tres personas. Y estas tres personas están en íntima unidad, en íntima relación, y donde actúa uno, actúan los otros dos. Claro. Es decir, no es que cada uno actúe de manera aislada. Donde está uno, están los tres, ¿no? Padre, hay un número en la Biblia que mucha gente le teme, que es el número 6. Oh, el 6. Y sobre todo cuando va acompañado por 3 veces el número 6, que está en el Apocalipsis. ¿Qué significa ese número que el autor sagrado, que es Juan, el evangelista, que también escribe el Apocalipsis, nos pone, y el número de la bestia es 666? Quiere decir que alguien va a venir marcado con la cabeza, con el 666. O quizás ya vino, quizás ya ha estado, quizás continúa en esta. No, muy bien. En primer lugar, el 6 se tiene que definir en relación al 7. Sí. Es muy importante esto. El 7 es siempre el número perfecto. El número perfecto. El número que incluye la Trinidad, los 3, más 4, los 4 puntos cardinales del universo, del mundo conocido, que es todo el cosmos, más la divinidad, es el número perfecto. Si al número, a lo que es perfecto, le quito 1, queda imperfecto. Entonces, el 6 es la falta de perfección.
importante, es la falta de plenitud. Es decir, lo que es imperfecto, lo que no está completo. Y por eso se le interpreta siempre como aquello que no está lleno, aquello que es imperfecto o aquello que es malo. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces el autor del libro de Revelaciones, para enfatizar la maldad, la imperfección, la falta de plenitud de este personaje que es anticristo, antidios, lo llama la bestia. Esta bestia tiene un nombre y dice el texto bíblico es el libro de Revelaciones capítulo 13, versículo 18. Estoy de memoria, pero por favor controlen ustedes en casa y no se asusten. Revelaciones es el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, y el libro del Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, y da este nombre. Y el nombre de la bestia es, y dice 666. No dice, en el texto griego original no dice 666, dice literalmente 666. Y el autor dice, quien tenga inteligencia para entender lo que calcule, que entienda, porque es un número de hombre. Importante este detalle. Entonces aquí entramos con la gematría otra vez. Tenemos que buscar qué nombre en la antigüedad o qué nombre, haciendo la suma, llega a ese punto, llega a 666. Hay varios estudios, innumerables estudios. Se ha calculado el nombre de Hitler, se ha calculado el nombre de varios personajes notorios en la antigüedad. Entre ellos César, Nerón César, el emperador que hizo la primera persecución contra los cristianos, y es el que llega más cercano al 666 con la gematría. Entonces, aquí es donde, y el autor dice, quien quiera calcular, que calcule, dice el mismo autor, porque no quiere colocarlo, no quiere hacerlo evidente. Quien quiera calcular, que calcule, y aquí tenemos que dejar, padre, se nos acabó el tema tan interesante de los números, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que hay mucha tela que cortar, pero bueno, para un próximo programa haremos algo más sobre los números. Y a ustedes, nuestros queridos amigos, no se pierdan el próximo programa. Muchas gracias.